Hola a todos, mi nombre es Loredana. Bienvenidos a todos a este Instagram Live. Mi invitada para el directo de hoy, que se titula Psicología de la Alimentación, es Desiree Castellanos Olivera. Desiree es psicóloga general sanitaria y experta en neuropsicología clínica. Ella pasa consulta en centros EQI Psicolab, cuya sede se sitúa en Benalmádena, pero también atienden en Málaga, Fuengirola y también de forma online. Además, escribe artículos sobre psicología en el blog del centro. Buenas tardes, Desiree. Mira, a ver, ahora, disculpa. Muy buenas, Loredana, un placer estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación porque me ha parecido este proyecto súper interesante. Me alegro mucho y gracias por aceptarla. La verdad es que va a ser una conversación interesante. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es casi obligatoria. Psicología y alimentación, ¿están o no relacionadas? Bueno, yo creo que totalmente. Uno de los objetivos principales de la psicología es precisamente que la persona se desenvuelva mejor en su día a día. La alimentación, obviamente, pues está presente cada día. Y no solo para proporcionarnos la energía necesaria para afrontarlo, sino que también tiene mucha relación con cuestiones muy psicológicas como la memoria, las expectativas o las emociones. ¿Vale? Ejemplos de es el hecho de que, por ejemplo, pues comer nos da placer, también podemos acudir a la comida si nos sentimos tristes o ansiosos, o también para no sentirnos excluidos en una situación social, ¿vale? Son ejemplos de ello. Vale, muy bien. O sea que esto en cuanto a psicología y alimentación. Pero si vamos un paso más allá y relacionamos la salud mental y la salud física, ¿de esto qué opinas? ¿Están relacionadas? Así es que directamente la personalidad, sin entrar en trastornos mentales, ya influye en la salud. Tu patrón de comportamiento ya deja ver cómo podría ser tu adherencia a los tratamientos médicos o dietéticos. También sabemos que el nivel de ansiedad y estrés pues afecta directamente al sistema simpático y a los niveles hormonales. De eso tú entenderás mucho más que yo. Pues, por ejemplo, personas muy competitivas, muy inversas en su trabajo o las ocupaciones, tienen más riesgos de tener ataques al corazón, ¿vale? Y también se ha comprobado con las investigaciones que personas pues, que se lo guardan todo, ¿no? Que no comentan sus preocupaciones, no discuten para no crear conflictos, no saben decir que no a los demás, pues tienen mayor probabilidad de padecer cáncer, ¿vale? También vemos que la capacidad para determinar si una conducta tiene más o menos riesgos o beneficios, pues te hace más vulnerable o menos a realizar conductas poco saludables. En ese aspecto también influye bastante. Vale, vaya, qué interesante, la verdad. O sea que tenemos que sacarlo todo. No, no nos tenemos que quedar con nada, no vaya a ser que pase algo. Muy negativo eso. Siempre comentarlo todo. Sí, hablarlo, Desde el hablarlo. respeto, eso sí. Y en muchos casos nosotros realmente en nutrición sabemos que los hábitos alimentarios poco saludables llevan a un aumento de peso y a la obesidad realmente. Entonces, ¿crees que es necesario que trabajen, que haya varias disciplinas, varias disciplinas intervengan en ella? A lo mejor la psicología incluida. Totalmente. Bueno, tanto en esta enfermedad como en muchos otros problemas de salud es imprescindible un abordaje multidisciplinar donde los diferentes profesionales pues aporten sus conocimientos y se relacionen entre sí. En este caso, medicina, tu campo, nutrición, salud mental, pues son disciplinas que aportan su visión y tratamiento entre una misma patología, con lo cual pues se complementan y son igualmente necesarias, por supuesto. Uh-huh. Entonces, hablando de obesidad, ¿qué puede esperar un paciente con obesidad si cuando llega a una consulta de psicología? Bueno, hablando de forma muy general, porque es cierto que cada caso es un mundo, ¿no? Pues normalmente la primera sesión pues consiste en una toma de contacto con la persona para que nos cuente pues el motivo de consulta,
que nos sitúe un poco en su historia personal y también lo principal es que se sienta a gusto, ¿vale? Un entorno de confianza. Y bueno, y tras ello, pues se emplean normalmente pues 2, 3 sesiones según el caso, evaluando pues diversos aspectos para saber pues qué variables están influyendo en esta enfermedad, ¿no? En ese caso concreto. Después pues ya entramos en las sesiones de tratamiento propiamente dicho, pues que abarcan diferentes técnicas como autocontrol, abordaje de pensamientos y emociones, que es súper importante, un trabajo también en diferentes aspectos como autoestima, habilidades sociales y asertividad, ya depende del caso, ¿no? Y bueno, y finalmente también es muy importante el trabajo para evitar recaídas en el futuro y para ello pues se emplean sesiones de mantenimiento que cada vez pues se van distanciando más en el tiempo, ¿no? Nos vamos viendo pues cada vez menos, que eso es algo positivo. Muy bien. Vale. Y en estas sesiones de psicología, de consulta, ¿tocáis el tema de los pensamientos, de las emociones? Es muy importante. En las sesiones se dedica tiempo a identificar y a cuestionar por ciertos pensamientos que luego al final pues resultan desadaptativos y que son una barrera para cambiar el estilo de vida de la persona, ¿no? El funcionamiento general pues consiste primero en plantear el pensamiento como si fuera una especie de hipótesis, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una investigación e ir recopilando información para contrastarla, ¿no? Y vemos qué está a favor y qué está en contra. Y así determinamos si podemos afirmar que ese pensamiento es correcto y útil, nos está sirviendo en nuestro día a día o no. También, pues, el fundamento de este tipo de técnicas es que el modo en que las personas estructuran sus experiencias está muy relacionado con lo que sienten y luego en cómo se comportan. Normalmente, pues, estos pensamientos están relacionados con generalizar los hechos que ocurren solamente una vez, pues ser pesimista respecto al futuro, exagerar situaciones, etcétera. Incluso, bueno, tener un optimismo excesivo también puede ser contraproducente, puesto que también podemos caer un poquito en el autoengaño y en la justificación. Vale, muy bien. Y continuando con este tema y relacionado con esto, una situación que observamos en muchos casos en nuestros pacientes es que comen con ansiedad, comen por ansiedad, encuentran en la comida un refugio. ¿Hay algún consejo que les podías dar para mejorar esta situación? Bueno, pues es un tema complejo, ¿eh? En primer lugar, pues hay que realizar un trabajo de autoconocimiento para ser muy consciente y tener claro bajo qué circunstancias concretas se acude a comer debido a la ansiedad. Pues para ello, ¿yo qué aconsejo? Pues lo más fácil, acudir al papel y bolígrafo o a las notas del móvil, ya cada uno con lo que se maneje, ¿no? Y ir apuntando la situación también esto no viene bien para ser consciente, ¿no? Y ver qué es lo que se ha pensado, cómo se ha actuado y después cómo se ha sentido, ¿vale? Esto nos ayuda a verlo todo con una perspectiva y nos facilita pues sacar un patrón de comportamiento, ¿no? Que se va repitiendo. Una vez ya hemos recopilado la suficiente información para sacar este patrón, pues debemos trabajar en romper estas cadenas conductuales que se van repitiendo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tienes una presentación súper importante mañana en el trabajo y ya tú te has analizado previamente y sabes que una de las situaciones que te suelen disparar la ingesta por ansiedad es hablar en público, ¿vale? Te pones súper nerviosa y es muy probable que acudas a una ingesta poco saludable, ¿no? Pues es probable que cuando estés en casa preparándola, pues comience la siguiente cadena, ¿no? de conducta. Primero pensamiento, voy a hacer el ridículo mañana, voy a decepcionar a mi jefa, todo este tipo de cuestiones. Luego pasaremos a sentir esa urgencia de comer. Necesito coger algo, ¿no? Ya, pues nos iríamos a la cocina, cogeríamos cualquier alimento, ¿no? Galletas, por ejemplo. Y vamos comiendo y vamos notando que esa ansiedad baja de forma momentáneamente por esa presentación que tenemos mañana, ¿no? Y seguimos comiendo hasta que llega un momento en el que dices, ¿qué he hecho? ¿No? Y ya nos empecemos pues a sentirnos culpables y mal por lo que acaba de suceder.
Pues cada uno de estos eslabones de cadena de conducta podría pararse en algún momento o al menos realizarse de otra forma, si somos conscientes de ello. Desde atajar estos primeros pensamientos, ¿no? Estos pensamientos negativos con ideas más realistas. Por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad hablar en público, pero es que para eso me la estoy preparando. Estoy el día de antes echándole un vistazo, es decir, que me estoy preparando ante ello. ¿Por qué luego lo voy a liar mañana? No tiene por qué, ¿no? Y luego, pues pasar también por intentar realizar también actividades que nos relajen para bajar esa ansiedad. Ya cuando ya las conductas ya han ido más adelante, pues coger unas galletas concretas en lugar de todo el paquete y comernos solo esas, ¿vale? Estamos poniendo barreras para que al final el desenlace que hemos hablado de notarnos ya llenos y luego sentirnos mal y culpables no llegue. No, es un proceso muy difícil que es verdad que requiere mucho esfuerzo y tiempo, y también hay que ser muy consciente de que está lleno de altibajos, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Sí, la verdad es muy interesante y luego el ejemplo es muy claro y se puede aplicar a todas otras situaciones en la vida diaria que Efectivamente. pasa. Eh, una cosa curiosa que me gustaría comentarte es que he notado que en los pacientes que vienen a la consulta o que hablan de adquirir hábitos saludables, influye mucho en su decisión de empezar esa dieta o adquirir esos hábitos saludables los inicios, por ejemplo. De semana, empiezo el lunes, o de mes, empiezo el 1 de febrero, o de año, ahora estamos a principios de año, a partir del año que viene me pongo en forma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Me suena en ese comportamiento. Bueno, el cambio de comportamiento pues sigue una serie de etapas que van desde cuando no se tiene conciencia del problema, en psicología pues se llama la etapa de precontemplación, y luego pues se va yendo a fases en las que ya se es consciente del problema y empiezas a abrirte a la intervención, ¿no? Y realizas las primeras acciones. Se llaman etapas de contemplación y de preparación. Y ya finalmente pues se llega a la etapa de acción, que es cuando ya se emiten esos cambios sustanciales en el problema. En muchas ocasiones las personas todavía no han llegado a esa fase realmente y es habitual intentar autoconvencerse y buscar un poquito de excusa, ¿no? Cuando realmente estás preparado, da igual el momento en el que te encuentres, si es miércoles o si queda tu roca en el armario, que ya te pones en marcha. Y bueno, ya nos quedaría luego la otra etapa, la etapa más difícil, que es la de mantenimiento, en la que ya tenemos que consolidar esos cambios y prevenir recaídas. Sí, la verdad. Yo creo que es porque ya nos adelantamos a lo mal que están las dietas o lo mal que lo vamos a pasar, que lo posponemos hasta que no podamos realmente. Entonces, realmente es un mecanismo de protegernos de lo malo. Es decir, bueno, ya el lunes ya me pongo. Pero el lunes todavía no lo sabemos. Si es el lunes de la semana que viene o es el lunes del año que viene. Eso ya todavía no se ha decidido. Y luego, por el otro lado, cuando las personas, también he notado que cuando las personas deciden ya perder peso, vienen con un objetivo ya establecido en mente. Pues a mí me sobran 30 kilos, pero ahí realmente luego sobreestiman su capacidad para perder peso, que te dicen, bueno, pero yo me voy a quitar 40, o sea, me sobran 30, pero creo que soy capaz de quitarme 40. Eso es posible. ¿Qué piensas de esa actitud? A mí personalmente creo que es más importante tener metas y objetivos realistas, y yo me decanto más me parece más interesante marcarse objetivos muy a corto plazo. Y es verdad, el tener como meta general el cambio de estilo de vida, instaurar hábitos saludables y personalmente dejar más al lado aquellos objetivos tan concretos que a la larga pues pueden frustrarnos, hacernos sentir mal o incluso directamente abandonar el proceso, porque vemos que no estamos llegando a eso que nos hemos propuesto.
Mm. Sí, realmente te doy toda la razón que los objetivos pequeños funcionan mejor que los grandes. A lo mejor ni siquiera hay que decir que uno tiene que perder 30 kilos. Uno a la semana, sumando las semanas al final, también puede llegar a 30 kilos sin verlo como una dificultad. Pero tienen que ser objetivos pequeños y eso es lo que... Totalmente. Poquito a poco se va haciendo el camino. Sí, porque luego cuando uno se pone unos objetivos muy grandes, eh, a mitad de camino empiezan un poco realmente los problemas. Entonces también nos encontramos con situaciones en el que no hay tiempo y el tiempo, la falta de tiempo nos impide seguir o hasta empezar o plantear, adquirir hábitos saludables, empezar una dieta nueva. Pero yo tengo la pregunta, ¿realmente no tenemos tiempo para cuidarnos o es que nos engañamos a nosotros mismos? Esta pregunta es verdad que está muy relacionada con lo que hemos comentado antes, ¿no? De postergar el inicio del cambio, ¿no? El lunes, cuando termine todos los turrones, me pongo. Pero bueno, el ser humano es verdad que es experto en poner excusas y autosabotearse. Nadie ha dicho que este cambio de estilo de vida sea fácil, requiere mucho esfuerzo, constancia y tiempo, claro. La clave yo creo que está en organizarse bien y tener un plan de actuación. Tanto, mira, para pequeñas cosas, ya que hemos hablado de marcarse objetivos a corto plazo, ¿no? Pues hacer la compra, elaborar el menú de la semana, hacer ejercicio. No, obviamente, pues cada caso es particular y hay que adaptarse a la rutina de cada paciente. Pero bueno, siempre se puede sacar tiempo si realmente se quiere, más o menos, pero bueno, hay personas que le viene mejor, por ejemplo, cocinar un día para toda la semana, otro la noche de antes, ¿no? Y bueno, y también es muy importante pues aprovechar estas actividades del día a día, de ir al trabajo y tal, para movernos más. Pues utilizar las escaleras de ascensores y escaleras mecánicas o bajarse antes de los transportes. De esto también sabrás mucho más que yo. Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta que este tipo de esfuerzo te lo estás dedicando a ti y a tu salud. Y yo creo que todos nos merecemos pues nuestros momentos de autocuidado. Estamos haciendo por nuestra salud. Sí, desde luego. Y para la salud siempre hay que buscar y encontrar tiempo. Todos tenemos las mismas horas en el día. La diferencia es que cada uno lo utilizamos ese tiempo para cosas distintas. Yo creo que las prioridades son... Efectivamente, los objetivos, ¿no? De cada uno. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo que una curiosidad más, en la consulta también, bueno, yo creo que yo y en el caso de todos los dietistas, no nos cansamos de decir que en la dieta no todo es blanco y negro. Se pueden hacer transgresiones y seguir perdiendo peso. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros desde la psicología? Pues ese tipo de argumentos en psicología se llaman pensamientos dicotómicos. Es decir, que la persona solo ve las cosas en dos categorías muy concretas, ignorando todos los grados intermedios, esos grises, ¿no? Es decir, o hago todo mi plan de comida saludable y ejercicio perfecto o ya estoy fracasando. Es verdad que estos pensamientos pues impulsan situaciones como he picado algo, ¿no? Pues ya da igual todo, esta noche pues me hago tal comida calórica o poco saludable, porque de todas formas ya la fastidiaba, ¿no? Con lo cual es verdad que el objetivo principal es trabajar en ampliar las miras, en ser consciente de que puedes tomar algo calórico o no hacer ese de ejercicio y no pasa absolutamente nada. Lo importante es seguir con nuestros hábitos saludables e ir manteniéndolos, que es lo difícil, a lo largo de la vida. Y es verdad que el proceso de pérdida de peso es más bien un proceso de cambio de estilo de vida. Y no por ello tenemos que ser muy rígidos y no disfrutar de ciertas circunstancias como un momento especial, un evento con la familia, con los amigos, eso también hay que disfrutarlo, por supuesto. Sí, desde luego. En la práctica te digo que es como lo has dicho.
porque una comida en el que han metido la pata o han comido lo que sea o por no tener acceso a una alimentación, una comida saludable, ya lo han dado por perdido, por haber ingerido algo que no debían, cuando en realidad es solamente una transgresión, pero les hace dejar la dieta o decir que ya han fracasado. Y esa es una de nuestras labores, recordarles que no es así, que realmente es una toma, es una transgresión y en un cúmulo de comidas a la semana con una no pasa nada. Así que muy bien, coincidimos en Normalmente. Es total. muy difícil, ¿no? Porque una vez que estamos ya en el proceso, pues es más fácil moverse en eso, en ese blanco y negro. Te da cierta seguridad y lo difícil es eso, es ver las partes intermedias. Sí, yo creo que se trata mucho de la educación alimentaria y que entiendan qué transgresiones, porque hay algunas ingestas que los pacientes o las personas hacen y dicen que no deberían hacerlas, que son alimentos muy saludables, cuando realmente no es así. Los juzgan antes de saber. Ujú. Ahí es muy importante que sepan con cuáles realmente, qué alimentos pueden meter la pata o no. Y luego, en cuanto a al ejercicio, de la pérdida de peso, de mantener siempre una dieta, si se tiene que perder mucho peso, encontramos que los pacientes pierden la motivación o a lo largo del camino pues ya no están tan motivados y luego también pues la falta de tiempo y demás. Ujú. ¿Qué consejos les podríamos dar para mantener esa motivación? Pues mira, yo la verdad que se suelen hacer en este tipo de intervenciones ejercicios que promueven y mantienen la motivación durante todo el proceso, precisamente por lo que estás comentando, porque es normal y es lógico que se vaya perdiendo. Al principio se empieza con muchas ganas y lo difícil es mantenerlo, ¿no? Y al principio los procesos los primeros de evaluación, pues a la persona se le suele preguntar pues qué actividades o situaciones le resultan difíciles o directamente no puede hacerlas debido a su situación, ¿vale? Para que él vaya reflexionando sobre qué barreras tiene ahora y qué puedes no haber en el futuro, ¿no? Durante el tratamiento propiamente dicho, pues también se realizan técnicas como visualizarse en el futuro con los hábitos saludables ya instaurados e identificar qué consecuencias positivas tendrán en su vida. Y bueno, ya en las sesiones de mantenimiento se suele reflexionar sobre todo lo que se ha conseguido en la intervención, ¿no? Pues por ejemplo, comer más lento, disfrutando de la comida, no acudiendo a la ingesta por motivos emocionales, divertirse practicando un deporte, aunque parezca increíble. Y bueno, y hacer mucho hincapié en que habrá días que irremediablemente pues, nos cueste más que otros y que es el curso normal del proceso. Realmente muy interesante buscar esos factores para encontrar la motivación donde no la haya. Uno de los consejos que damos a los pacientes, los dietistas nutricionistas, es que no se pesen todos los días, porque yo creo que es por buscar motivación, pero realmente no suele pasar, porque el peso funciona por su cuenta. Entonces, ¿qué les podríamos decir en este caso? ¿Qué opinas de ello? Yo también estoy, vamos, totalmente en contra de que se besen todos los días, vamos. Creo, de hecho, que puede conllevar frustración e incluso desarrollarse una serie de conductas obsesivas, ya en casos más graves. Obviamente, pues uno de los objetivos es que el paciente alcance un rango de peso saludable para su situación, pero no creo que el camino sea la búsqueda de un peso concreto, una talla concreta, sino la adquisición de hábitos saludables y cambiar nuestro estilo de vida. Sí, desde luego. Yo creo que es lo mejor no servir una báscula, sino cuidarnos a nosotros mismos. De hecho, creo que hay algunos compañeros dietistas nutricionistas que no utilizan la báscula ni en la consulta. Directamente. Eso ya es un ejemplo porque algunos pacientes que entran y ven la báscula dicen, bueno, ese es el castigo cuando se sube. Claro, ya da un poquito de respeto, ¿no? En plan de, ya Sí, toca pesarse.
Entonces, yo creo que está muy bien recordarles y explicarles cuál es el funcionamiento, el metabolismo, cómo funciona, que buscar gramos realmente, porque con la pesarse a diario no encuentras pérdida de kilos, sino Claro. que unos gramos para arriba o para abajo, y lo peor es que pierden la motivación cuando realmente han subido 300 gramos. Y ahí tenemos que intervenir realmente. Efectivamente. Entonces, si no buscamos, se tienen que pesar pues con menos frecuencia, y la motivación, pues buscarla en esos factores que nos has comentado. Del punto de vista emocional, ¿qué habría que valorar aparte de la pérdida de peso? Bueno, pues en intervención pues se realiza en un primer momento pues una entrevista para que el paciente pues cuente un poco su historia, lo que he comentado antes, ¿no? Y ahí pues vemos pues los hábitos alimentarios que ya se realizaban en su familia, en su infancia, ¿no? Que de ahí podemos también sacar muchos patrones de conducta. Los intentos previos de pérdida de peso, cómo han sido, bajo qué circunstancias, la repercusión que ha tenido en sus vidas tener sobrepeso, ¿vale? Y también ver pues su situación actual, con quién vive, a qué se dedica, qué hábitos alimentarios y de ejercicio físico tienen a día de hoy, y bueno, y ver si tienen problemas en realizar alguna actividad cotidiana, ¿vale? Y también ver la percepción que tienen sobre su calidad de vida a día de hoy. Y bueno, también es muy importante descartar si existen ya trastornos más complejos, ¿no? Del comportamiento alimentario, pues como bulimia, trastornos por atracón o el síndrome de comedores nocturnos, ¿vale? Esto es muy importante puesto que la intervención va a ser muy distinta. En una obesidad pues nos centramos en reorganizar los hábitos, y en las otras problemáticas ya hay una afectación psicológica más grave, ¿vale? También hay que valorar pues si la obesidad coexiste con otros trastornos o problemas mentales, depresión, ansiedad, obsesiones y compulsiones, también ver trastornos de personalidad o si hay algún tipo de adicción a sustancias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y por último también valorar aspectos psicológicos como la autoestima, la imagen corporal, porque están íntimamente relacionadas con este sentido de identidad. También en ocasiones pues, ver sexualidad, el bienestar emocional y los hábitos que se tienen ahora, ¿no? Y también, pues, en última instancia es importante valorar aspectos más puramente sociales para determinar pues, si la persona cuenta con apoyos que la acompañen y la ayuden durante la intervención. Muy bien, realmente muchas cosas y muchos factores. O sea, Hay que tenerlo todo en cuenta. menos báscula y más análisis psicológico. Es ahí donde vas a encontrar el apoyo para seguir y motivarte. Antes nos nombraste el mantenimiento. Las personas que ya han perdido su peso deseado y están en la fase de mantenimiento siempre tienen esa duda y ese miedo de ¿y cómo me mantengo? Es lo más difícil realmente de cualquier cosa. ¿Qué factores influyen en el mantenimiento? Pues mira, se han hecho muchas investigaciones al respecto para ver esas variables, ¿no? que influyen. Y se llega a un acuerdo en que hay tres tipos de factores que parecen que influyen bastante en ese mantenimiento a lo largo del tiempo. Uno, la primera es la autoeficacia percibida, que se llama en psicología, que a nosotros nos gustan mucho las palabritas técnicas, ¿vale? Hablando claro, pues es creer que tienen las capacidades necesarias para mantener un estilo de vida saludable. Es decir, soy capaz de cambiar mi alimentación aunque me cueste esfuerzo, aunque lo tenga que intentar en varias ocasiones. Podré tener una rutina de ejercicio físico aunque esté cansado del trabajo o tenga poco tiempo. Todo este tipo de cuestiones. Luego también se ha visto que es muy importante el locus de control. Otra palabrota. Es decir, ¿a qué causas atribuimos lo que nos pasa? Esto puede ser una atribución externa, por ejemplo, factores como la suerte, la influencia de los demás, o interna, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en el proceso. Ahí es verdad que hay que tener mucho cuidado con esta última porque no se trata de culpabilizarse y de sentirse mal, sino de ver qué responsabilidad tengo yo en este proceso. ¿Vale? Y por último,
fundamental el apoyo familiar, ¿vale? Es muy, muy importante que nuestro entorno nos facilite el proceso, nos apoye y nos anime. En muchas ocasiones, con la mejor intención, pues nos tentan un poquito con la comida, que saben que nos gusta, o nos ven cansados y nos intentan convencer de que ese día no realicemos ejercicio. Y es verdad que es una buena oportunidad para darle un poquito la vuelta a la situación y preparar juntos, por ejemplo, un plato sano en familia o disfrutar de un día de ejercicio todos juntos al aire libre, ¿vale? Y darle esa vuelta a la situación. Vale, muy bien explicado, aún con las palabras técnicas. Realmente, y la parte del apoyo familiar te doy toda la razón, porque suele ocurrir que cuando está toda la familia implicada, hay mucho apoyo, entonces la persona lo hace es más ameno y luego está más contenta, porque Totalmente. Y además no tiene que luchar con ver a toda la familia comiéndose cosas muy ricas y yo con el pollito y las verduras. Es complicado. Es otra lucha más que tenemos que unir. y luego lo que más pasa es que si el que cocina, si es el que hace la dieta, pues tiene que cocinar 3 o 4 platos diferentes Totalmente. para cada uno según los gustos. Entonces aquello se puede hacer durante un tiempo, pero luego realmente se hace muy duro. Sí. Y son los primeros, en vez de intentar cambiar a la familia porque tienen más fuerza, porque son más, uno deja de hacer y pues se moldea a lo que hay. Y eso Ujú. es una pena, porque realmente Otra barrera más. sí, y ellos son los que tienen realmente las herramientas, porque pues saben cómo cocinar, cómo de forma saludable y qué hábitos seguir, y es una pena que no puedan hacerlo. Así que, Mm. muy bien. Eh, Hemos hablado de las personas que llegan al mantenimiento, o sea, un final feliz porque han obtenido lo que querían. Pero luego hay muchas personas que empiezan muchísimas dietas, lo empiezan y los dejan, lo empiezan y los dejan, porque encuentran pues que son muy difíciles. Entonces, cuando realmente te lo dicen, que cuando la dieta se acabó. Y ya se dan por vuelven a los hábitos de antes que tenían y obviamente aumentan de peso. Y ves que conllevan como una liberación de la persona. ¿Realmente nos controlan las dietas que hace que estas personas luego cuando las dejan se sientan liberados? Ya entiendo por dónde vas. Bueno, es verdad que el motivo de lo que comentas pues suele estar relacionado con ver el proceso como una dieta, con un fin y una duración determinada. En ese punto pues realmente no está instaurado un hábito, no se ha logrado interiorizarlo y hablando claro pues se está esperando el momento en el que todo termine, ¿no? Es decir, yo hago esto porque quiero alcanzar un objetivo y luego ya libre. No, pues con lo cual es muy probable que se vuelva a recaer en los hábitos anteriores y se entre en un círculo vicioso. Eso suele pasar. Mm. Sí, realmente hay personas que han intentado y empezar dietas y dejarlas muchas veces y nunca han encontrado, no han dado con la llave de realmente cuál es la suya. Pero Mm. es muy peligroso porque cada vez las dietas son más restrictivas o más peligrosas, entonces hay que aconsejarlos bien. Por último, bueno, no podemos cerrar la conversación sin hablar de estigma. ¿Son los pacientes con obesidad los grandes incomprendidos y juzgados de los pacientes? Bueno, en mi opinión, sin duda. Las personas con obesidad pues suelen ser protagonistas de muchos estereotipos que se ponen de manifiesto tanto en sus relaciones con los demás como ya en los propios medios de comunicación, ¿no? Pues de hecho, por poner un ejemplo, se han realizado estudios donde se tenían que asociar distintos adjetivos a dos figuras con diferentes tamaños corporales, ¿no? Y casualmente pues los conceptos más positivos se asignaron mayoritariamente a la figura más delgada, es decir, se ven como adjetivos como atractivos, con éxito, populares, con control emocional
¿no? Y los sinónimos, los adjetivos más negativos fueron a las personas con un tamaño corporal más grande, ¿no? Desgraciadamente las personas con obesidad pues tienen que lidiar con todo este estigma y puede verse afectada pues la autoestima, el estado de ánimo y tener sentimientos de vergüenza y culpabilidad incluso. Y de hecho, cuando los tratamientos ya están avanzados y la persona ya tiene otro estilo de vida, se pueden seguir sintiendo así cuando echan la mirada hacia atrás, por ejemplo, a su niñez o a su adolescencia, ¿no? Ujú. Y bueno, y en este caso creo que es muy importante pues tener en cuenta que se es la misma persona antes y después de bajar de peso, con las mismas virtudes. Pero solo que ahora es cuando se están dando cuenta de ellas en este proceso. Mm. Sí, luego la confianza, la que lo ves en su cara. Las personas que pierden peso tienen más confianza en ellos mismos cuando realmente, como tú dices, eran los mismos antes y después. La única Totalmente. diferencia es esos kilos de más que no, fíjate cómo influyen y cuánto influyen en el comportamiento. Bueno, pues hemos llegado al final, realmente, se me ha ¿Te pasado ha muy, pasado? Vamos, volando. ha sido muy agradable, hemos aprendido un montón y realmente yo creo que mi consulta va a ser un poco más diferente, ya aplicando lo que, al menos teniendo en mente lo que nos has dicho hoy. Vamos a, bueno, resumiendo. Encantada de esta conversación porque eso, yo aprendo y es una comunicación, pues precisamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? De equipos de diferentes no profesiones, pero que al final pues se complementan. Sí, 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 desde luego en el equipo multidisciplinar de la obesidad y de muchas enfermedades, psicología, nutrición, están allí si tienen que aportar algo y muchas veces son necesarias. Mm. Entonces, muy bien, bueno, resumiendo el directo de hoy, hablamos con Desiree de Psicología de la Alimentación, bueno, más enfocada a obesidad, realmente fue como un monotema de obesidad, pero fue muy necesaria para analizar el por qué hacemos las cosas que hacemos cuando empezamos una dieta y cuando queremos adquirir hábitos saludables. Por motivos de logística no vamos a poder contestar vuestras preguntas, no sé si hubo alguna, pero no os quedéis con las ganas. Podéis preguntárselo a Desiree directamente a través de su Instagram, en su cuenta, que os Yo recuerdo. encantada. Lo que queráis preguntar, bienvenido sea. Muy bien, pues mira, aquí la tenéis en de Neuro y Psicología. Esa es su cuenta de Instagram. Ahí la podéis encontrar y seguirla también para tener acceso a una psicóloga. No, a todos nos vendría muy bien. Por último, también quiero comentar que podéis encontrar este vídeo grabado, colgado en mi cuenta de YouTube, Loredana Argib, si lo queréis volver a ver o si lo queréis recomendar a alguien. Y luego, por lo último que me falta es decirte muchas gracias por aceptar mi Vamos, invitación igualmente. a esta conversación tan agradable. Muchas gracias a todos los que han estado aquí presentes por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo. Y nada, hasta pronto.